Líder Visa presenta. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos de nueva cuenta en otro programa de visitantes nocturnos en nuestras 31 noches de Halloween. Vamos a estar platicando sobre monstruos famosos de la literatura, del cine, del folclore en general. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la figura de el basilisco. Esta lista de criaturas, de monstruos legendarios, fue concebida gracias a Gerardo Valdés Uriza, Yasmin Flores López y Alex Aquino, a quien les estoy muy agradecido. Y pues nada, que vamos a darle al programa del día de hoy. Como les comenté, hoy vamos a platicar del basilisco y tenemos para ilustrar este programa, tenemos este bonito dibujo que nos hizo llegar la señora Flor, en donde vemos a Harry Potter justamente combatiendo al basilisco en una muy bonita ilustración justamente de el libro de Harry Potter. Me parece que debe de ser en el heredero, ¿cómo se llamaba? El heredero de Slytherin. ¿Cómo se llama ese libro? La Cámara de los Secretos, exactamente. Pero bueno, ¿qué es un basilisco? El basilisco proviene del latín basiliscos y del griego basiliscos, que significa pequeño rey. Era un ser fabuloso creado por la mitología griega, que se describía como una serpiente gigante cargada de veneno letal y que podía matar con la simple mirada, que consideraban el rey de las serpientes. Posteriormente se lo ha representado de diferentes formas, siempre con características reptilianas.
En el siglo XVIII, el basilisco era considerado una serpiente, dotada de una cresta con forma de corona o mitra en su cabeza, siendo el animal en sí de tamaño variado. Poseía una marca blanca en la cabeza que se asemeja a una diadema. Su influencia era tan nociva que su aliento marchitaba la flora sin entorno y resquebrajaba las piedras. Isidoro de Sevilla definió al basilisco como el rey de las serpientes debido a su mirada letal y a su aliento venenoso. Vamos a hablar de las características generales del basilisco. Según recoge Pierre de Beauvoir en su bestiario de 1206, el basilisco nace a partir de un huevo deforme puesto por un gallo o una gallina, al llegar a la edad de 7 años, incubado por un sapo durante 9 años. Por lo tanto, al nacer, guarda todas las características de sus progenitores, es decir, una cabeza de gallo, una cola de serpiente y un cuerpo de sapo. Beda, el Venerable, fue el primero en asentar la leyenda del nacimiento del basilisco de un huevo de gallo empollado por un sapo en un nido hecho de estiércol. La más aceptada es que nace de un huevo puesto por un gallo e incubado por una serpiente. Se dice que nace con un cuerpo de gallo, lengua de serpiente y cresta. Teófilo Presbítero da una larga receta en su libro para crear un basilisco a fin de usarlo para convertir cobre en oro español. Auro hispanio. En la Edad Media pasa a ser un gallo con 4 patas, plumas amarillas, grandes alas espinosas y cola de serpiente, que podía terminar en garfio. La cola de serpiente podía terminar en un garfio, imagínate, cabeza de serpiente o en otra cabeza de gallo. Hay versiones de esta criatura mitológica con 8 patas y escamas en vez de plumas. El basilisco vive en el desierto que él mismo crea al romper piedras y quemar el pasto. Esto suele suceder ya que el basilisco exhala fuego, seca las plantas y envenena las aguas. Según Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, el basilisco era oriundo de Cirene y no medía más de 20 dedos de longitud. Ah, caray. Vamos a medir esto. 20 dedos. Son 5, son 10, son 15, 20 dedos. Chan, chan, chan. Pues no es tanto, es como 1,5 metros más o menos. Más o menos, es como 1,5 metros. Bueno, formas de matar a un basilisco. Su característica es su capacidad de matar con la mirada. Ay, caray. Los métodos seguros de matarlo era con el canto del gallo, que aterrorizaba al basilisco, o con su principal enemigo, la comadreja,
que era el único animal capaz de vencerle con su olor, pero moría en el intento. Alexander Neckham fue el primero en especular que esta criatura no mataba con la mirada, sino por la corrupción del aire que su aliento generaba, una teoría también desarrollada por Pietro Duvano. Se dice que quien mira a los ojos de un basilisco muere, si lo ve por un reflejo quedará petrificado. Si en cambio el basilisco se veía reflejado en un espejo, se mataba a sí mismo. Por esta razón se recomienda llevar un espejo, aunque sea nada más un espejito para lo que sea, siempre lleven un espejito en la bolsa. La leyenda dice que Alejandro Magno mató a uno de esta forma. Se dice que un caballero fue en busca de basiliscos porque había una plaga en su país. Entonces se colocó una armadura de espejos y así mató a todos los basiliscos. Luego lo nombraron el caballero de los espejos. Esto es interesante porque, vaya, si leyeron el Quijote recordarán que justamente el mayor enemigo del Quijote es el caballero de los espejos, que justamente utiliza estas superficies reflejantes que tiene en su armadura para mostrarle al Quijote su verdadera forma y así pues tratar de regresarlo a la cordura. En fin, la evolución e historia de la figura del basilisco. En la Edad Antigua, la mayoría de las bestias mitológicas, el origen del basilisco se pierde en el tiempo. Las culturas antiguas dejaron claras muestras de la creencia en su existencia. Los egipcios creían que el basilisco nacía de los huevos de Ibis. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 7 referencias al basilisco en 4 libros distintos. Hasta el siglo I después de Cristo es visto como una serpiente excepcionalmente dañina, pero físicamente no difiere mucho de otros ofidios. Es importante reseñar que los conocimientos de zoología permitieron que la mayoría de la gente, incluyendo élites y eruditos, creyeran en esta clase de criaturas hasta bien entrado el siglo XVIII. En Natural History se describe al basilisco de Cirene como una pequeña serpiente de no más de los 12 dedos de longitud, con tanto veneno que iba dejando un reguero tras su rastro y que era capaz de matar con la mirada. En la tradición greco-latina se distingue claramente entre el basilisco y el catoblepas, cuadrúpedo de pesada cabeza que mata al que mira sus ojos, y al que citan, entre otros, Claudio Eliano, Ateneo y Aquelao, entre los griegos, y entre los latinos, Plinio el Viejo, Cayo, Julio Solino y Pomponio Mela. Bueno, Plinio el Viejo hace probablemente mención más famosa de la bestia en su historia natural, repetida hasta la saciedad por autores posteriores, muchas veces mal interpretado o tergiversado. Otros autores que lo citan son Marco Aneo Lucano o el médico Dioscorides. Solino y Claudio Eliano hablan del monstruo en el siglo III. Anovio y Acesio
En el siglo IX introducen el gallo en el mito, detalle que crecería en importancia hasta el punto de modificar enormemente a la criatura en la Edad Media. Supongo que es porque debe ser más imponente un gallo con cola de serpiente que una serpiente de 2 metros. Pero bueno, en la Edad Media, a lo largo de la Edad Media en Europa, son comunes los bestiarios. La mayoría son copias adulteradas. Isidoro de Sevilla copia a Plinio el Viejo con modificaciones propias en el siglo XVIII, muy imitado por toda Europa, y que hará que el conocimiento clásico se diluya tras una niebla de fuentes secundarias y malas traducciones, uniendo al basilisco con otros seres como el catoblepas o la cocatriz. Antes del siglo X ya nos encontramos con leyendas de basiliscos europeos, un animal que en la antigüedad era exclusivo de Libia, a excepción de unas pocas historias apócrifas. En el mundo musulmán también se observa esta utilización de las fuentes clásicas. En 1230 Bartolomé de Glanvilla, conocido como Anglico, publicó De Proprietarius Rerum, la historia natural más popular del Renacimiento. En él se configura el mito medieval en su plenitud, con el nacimiento, evolución, propiedades y forma de darle muerte. Esta información, junto a diversas leyendas de sucesos que van ascendiendo por Europa, son recogidas por varios autores como Vicente Bobó o Tomás de Aquino. Aquí nos vamos a la Edad Moderna y Contemporánea. Con el Renacimiento y la aparición de las primeras luces de la razón en el enfoque de las ciencias naturales, va tomándose más científico y los conocimientos sobre los seres vivos se plantean de una manera más crítica. Durante el siglo XVI se acepta ampliamente la existencia del basilisco y lo verídico de sus propiedades, por lo que sabios y doctores se dedicaban a filosofar sobre el porqué de su veneno visual o la lógica de esta bestia. En la enciclopedia de Aldrovandi se observa el grabado de un basilisco disecado, una falsificación común en la época que se fabricaba con los cuerpos de un pez ángel y una raya. El basilisco, junto a muchos otros seres maravillosos, estaba plenamente integrado en el saber popular hasta bien entrado el siglo XVIII. El último naturalista que mezcla animales reales e imaginarios es John Johnston y su Historiae Naturalis. En el 1728, Ferijo negaba que un animal pudiera matar con la vista, lo que provocó gran polémica, que no terminó hasta que lo ordenó un cansado Fernando VI en 1750. No obstante, el vulgo siguió creyendo en esta sierpe y en sus malignas propiedades durante al menos otro siglo más. Durante el siglo XX podemos observar el uso de los bestiarios tradicionales
en las corrientes de literatura fantástica influenciadas por Tolkien, como la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, así como por el pulp, el cómic y la ilustración fantástica de autores como Frank Frazetta o Luis Royo. Variación del mito en otras culturas. Pues bueno, en América, especialmente en el folclore del cono sur, también se encuentran variantes del mito que igualmente son llamados basiliscos. Es obvio que la denominación proviene de Europa, aunque en el caso de las variantes americanas del mito se dan elementos de síncresis con creencias aborígenes. Por ejemplo, en la mitología chilota destaca la creencia en el basilisco chilote, que es una criatura mitad gallo, mitad culebra, que se caracteriza por beber la saliva, al cual solo se puede matar quemándolo. En el folclore gaucho se creía que el basilisco era descrito por una especie de gusano gigante con un solo ojo que causaba la muerte con su mirada, y al cual solo se podía matar haciéndole ver su rostro en un espejo u otra superficie reflejante. En el Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, se conoció con el nombre de bulo o gulo. Era parecido a una gran serpiente. En Colombia, una criatura siniestra de características similares es comúnmente oída, pero raramente vista, conocida como el pollo malo o el pollo del diablo. Es una fábula común en muchos montes. Su canto anuncia la muerte y en general trae desgracias a quien tenga contacto con él. En El Salvador se dice que las gallinas antes de morir ponen un último huevo pequeño y que si este es incubado por un sapo o serpiente, nace un basilisco. Si la persona logra ver primero al basilisco a los ojos, éste muere. Pero si él mira primero a la persona, ésta muere. En la mitología paraguaya, el basilisco tiene la forma de una serpiente corta con cuernos puntiagudos en su cabeza, menos de 1 metro de largo y con el grosor de un tronco. Vive en pantanos y esteros de Paraguay. No se le atribuye el título de protector de alguna otra especie de animal o plantas. Es un mito de apariencia horrible que asusta a la gente. Algunos afirman que ver al muñay a los ojos produce la muerte. Y por último se dice que en la ciudad de Lima, Perú, durante el gobierno del virrey conde de Superunda, nació en la calle del Huevo, hoy avenida Tacnac, un basilisco augurio del tsunami que destruyó el puerto del Callao y afectó de igual manera a la ciudad de Lima. Bueno, basiliscos en el arte. En la escultura, la figura del basilisco se usaba principalmente en los capiteles de las iglesias. Puntualmente se puede encontrar en tallas de marfil y en artes aplicadas. Existen leyendas sobre esta figura mitológica que llevan a crear esculturas. Por ejemplo, en Viena se puede encontrar la figura en una fachada de la calle.
basiliscos en la literatura, se hace una abundante mención del basilisco en todo tipo de autores castellanos en verso y en prosa. Durante el Siglo de Oro, la literatura española aparece salpicada de referencias a la bestia, normalmente para compararla a la mirada de la amada. Lope de Vega, Quevedo y Cervantes usan a la criatura en sus textos. Se describe como una serpiente que se cría en los desiertos de África, ahuyenta a las otras con su silbo y otros como una criatura que mata con la mirada. Francisco de Quevedo se burla del basilisco como de otros mitos en un famoso romance que dice: si está vivo quien te vio, toda tu historia es mentira, pues si no murió te ignora y si murió no lo afirma. En el siglo XX, en el libro 2 del personaje de historietas Inodoro Pereira, el autor argentino Roberto Fontana Rosa, hay un duelo entre un basilisco y el protagonista, donde el mismo mata al basilisco, haciendo reflejar su mirada en un espejo de oftalmólogo colocado en su frente. También, por supuesto, como habíamos afirmado, aparece el basilisco en Harry Potter y la cámara secreta de J.K. Rowling, así como su versión cinematográfica, donde el protagonista se enfrenta a uno. Aparece descrito en El hijo de Neptuno de Rick Riordan, libro de la saga Los héroes del Olimpo, en los capítulos 21 a 24, donde Frank, un semidios, enfrenta a 3 de ellos para salvar a sus amigos. Y finalmente en el manga Saint Seiya, Basilisco es uno de los 108 espectros del ejército de Hades. Chan, 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 chan. Pregunta Miriam: ¿entonces el basilisco no es creación para Harry Potter? No, Miriam, la realidad es que muchas de las criaturas que salen en Harry Potter son utilizados de algún bestiario ya existente. De algún libro o bestiario que tenía probablemente J.K. Rowling, y dijo: de aquí voy a sacar mis criaturas mágicas y pues las voy a copiar para mi historia. Dice José Daniel Rusotelo, dice: buenas noches, visitantes nocturnos. Hola, José Daniel, qué bueno que nos estás acompañando en esta noche. Dice: nuestro Quetzalcóatl sería un basilisco. Pues tiene todas las características, tienes razón, es una serpiente emplumada que tiene su cresta, tiene sus garritas. Sí, básicamente tendría todas las características de un basilisco. Tienes toda la razón. Pues bueno, esto es lo que yo pude conseguir sobre el basilisco. ¿Les está interesando el tema de hoy? Espero que por lo menos les parezca interesante. Es entonces la ilustración
el dibujo que tenemos el día de hoy, que nos está acompañando, está hecho por la señora Flor. Muchas gracias. Es justamente un Harrycito Potter con su espada, con la espada de Gryffindor, ni más ni menos, tratando de enfrentar al magnánimo y poderoso Basilisco, que, dígase de paso, dentro de los libros de Harry Potter, el Basilisco tiene su primera mutación, ¿no? Su primera conformación, en el sentido de que está basado en los mitos griegos, en los que solamente es una serpiente gigante y no tiene otras características, no tiene cuerpo de gallo, no tiene cresta, no tiene pico, no tiene nada, solamente es una serpiente gigante. Y eso está bastante bien, es suficientemente grandota como para hacernos tenerle miedo. Y bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en nuestra 12ª noche de Halloween. Hoy es 12 de octubre y quiero dejarles aquí el mensajito que es cuál es el monstruo que vamos a ver el día de mañana. Permítanme abrir rápido la lista de monstruos, aquí la tengo, para avisarles que mañana vamos a estar platicando amenamente sobre La Llorona. Exactamente, mañana vamos a estar hablando sobre el mito de La Llorona, aquí en Visitantes Nocturnos. La Llorona es obviamente un tema pues que ya hemos tocado en programas anteriores. Es una leyenda muy usual, muy utilizada en diferentes partes de América, de Latinoamérica. Entonces pues vamos a tener mucho que hablar de ella. Probablemente vamos a hablar sobre sus películas y en torno pues a su cultura popular. Así que pues no dejen de escucharnos el día de mañana. Por lo pronto yo creo que ya me voy retirando el día de hoy. Ya hablamos lo suficiente sobre lo que fue el basilisco. Pregunta Juan Daniel Ruiz Sotelo. Eric, de la pregunta de anoche, la amiga no se refería al rancho Skywalker, porque eso fue una maldición hecha por chamanes. Ok, del rancho Skywalker, perdón, del rancho Skinwalker ya hemos platicado. Espero yo que haya más historias que no sean solamente sobre el rancho. Pero si no, pues lo volvemos a platicar, no pasa absolutamente nada. Todo es en condición de tener algo bonito, algo lleno de terror para poder platicar con la audiencia de Roboto. Pues bueno, en sí esto es el programa de Visitantes Nocturnos en nuestro especial de 31 noches de Halloween. Esto es una producción para Roboto MX, roboto.mx. Les pido por favor
que le echen un vistazo, que lean y que entren a nuestro sitio web roboto.mx. Y pues bueno, le doy muchas gracias a Juan Daniel Ruiz Otero, quien estuvo aquí con nosotros, acompañándonos, a Miriam Taylor, quien ya no nos dijo más cuestiones, solamente lo de Harry Potter. Pero bueno, muchas gracias. A Marlene Álvarez dice buenas noches, ya andamos por aquí. Y de hecho, Juan Daniel dice, de hecho, han salido más misterios de él. Ah, caray, ¿de quién? Juan Daniel, ¿de quién han salido más misterios? Chan, 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 chan. ¿De quién, Juan Daniel? Mientras Juan Daniel nos dice de quién han salido más misterios, yo nada más les digo que estamos en las 31 noches de Halloween durante todo octubre a las 10 de la noche. Vamos a estar aquí hablando de monstruos. Hoy hablamos del basilisco. Y dice Juan Daniel, del rancho Esquivoque. Del rancho Esquivoque. Ah, sí. Hay bastantes misterios sobre ese rancho. Les recomiendo, si pueden, escuchar, por supuesto, el programa de Leyendas Legendarias, porque hacen todo un relato de las leyendas alrededor de este rancho. Y de todas formas vamos a hablar de los Skinwalkers con todo gusto. Ya lo tengo apuntado, ya lo tengo apartado, no crean que se me olvida. Pues bueno, esto fueron las 31 noches de Halloween. Yo fui Eric Contreras Ayala. Me despido, nos escuchamos mañana, misma hora, mismo canal. No sin antes recordarles que todo esto es Halloween. ¡Mua, mua!